Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlakim HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem leShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlakim HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem leShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlakim HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, encendido de velas, 17:33. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amén, amén. Lejaim, lejaim, lejaim. Bueno, para cerrar un poquito lo que estudiamos ayer, tuve alguna acotación de parte de Adrián Kolonsky, que ahora no está, y que ayer lo estuvo, pero escuchó el shiur. Uno de los comentarios es, una de las explicaciones, que los dos espías que mandó Yoshua, esto lo cuento al margen de lo que vamos a contar ahora, dijimos que era gente simple. A ver, no era gente simple en el sentido literal de la palabra, porque según muchas opiniones eran Caleb, que ya había sido uno de los espías de Moshe, que fue el que habló bien de la tierra de Israel, y el otro era Pinjas, que era el nieto de Aarón a Cohen, ¿no? Lo que me refiero cuando decimos que eran simples, es que eran gente sumisa, creo que lo explicamos ayer, pero bueno, para que quede más claro, era gente que acataba las órdenes del líder sin cuestionarlas, que de hecho el Ora Haim, no lo expliqué el otro día, pero el Ora Haim dice sobre Caleb, justamente, por qué la Brajá Moshe se la dio a Yoshua y no a Caleb, porque Caleb era una persona que él ya tenía una anulación total a Moshe, no necesitaba esa Brajá, ¿no? Yoshua tenía un papel en el futuro de líder como Moshe, necesitaba una fuerza especial. Pero Caleb era una persona, un tzadik obviamente, era una persona que estaba totalmente entregada a Moshe, igual que Pinjas. Entonces a eso me refiero cuando decimos que es gente simple, ¿no? Que es gente que no pensaba, como ayer dijimos, obviamente tenía que ser gente que pensaba porque tenían que ver cómo conquistar Jericó, pero eran gente en ese sentido simple. Y como vemos muchas historias, hoy voy a contar una historia, justamente lo traje como introducción por una historia que había escuchado los otros días sobre un Hasid que vivía en Rusia, se llamaba Berel Gurevich. Este Berel Gurevich formó una familia muy, muy famosa en Chabad, digamos, tiene mucha familia hoy en día, y se cuenta sobre él que él había sido exiliado a un campo de trabajo, pero que las condiciones del campo no eran tan malas, o sea, no estaba en Siberia, estaba en un campo de trabajo donde, digamos, si se puede llamar de algún modo, se podía soportar. Tenía lo que comer, tenía sus tefilín, tenía la posibilidad de ponerse tefilín. Pero ¿qué pasó? Resulta que tenía que trabajar. Yo había escuchado dos versiones de este cuento. La historia que escuché es que en realidad le aconsejaron a él, cuando fuese al campo, él dijera que tiene alguna profesión o alguna manualidad que sabe hacer, de las que se hacían en el campo, para así poder tener un trabajo más tranquilo y no ir a picar piedras, por llamarlo, ¿sí? De algún modo. ¿Saben que estoy pensando si la conté la historia? Pero bueno, si no la conté. Y dice que cuando le preguntaron si sabía hacer algo, algún trabajo manual, él dijo sí, que él sabía coser. ¿Lo conté? No. Que él sabía coser. Entonces había una fábrica en el campo, una fábrica de billeteras, que de ahí se distribuían billeteras de cuero para toda Rusia, para distintos lugares. Entonces él dijo que él sabía coser.
y de hecho su madre cosía, entonces él alguna vaga idea de lo que era coser tenía, manejar una máquina de coser, alguna idea tenía. Entonces cuenta la historia que empezó a trabajar, ahora bien, llegó el Shabbat, y Shabbat no se puede coser. Entonces él estaba en un pabellón lleno de gente que cosía, y él como que se desperezaba, se movía de acá para allá, iba al baño, o sea, hacía un montón de cosas como para mostrar que estaba ahí, pero en realidad no estaba trabajando. Uno de sus supervisores vio, porque parece que había que anotar la cantidad que uno producía, y había que llevar un registro de eso, y lo encaró y le dijo, Bel, yo te respeto mucho, le dijo de buena manera, pero acá hay que trabajar, yo tengo que rendir cuentas de lo que cada uno produjo y va a faltar lo tuyo. Dice, sí, pero como que él quería trabajar, de repente su pie quería apretar el pedal de la máquina de coser, pero no podía. O sea, él pensaba, bueno, voy a hacerlo porque si no lo hago, me van a mandar a Siberia y es un tema de que voy a correr peligro de vida, y en esos casos está permitido profanar el Shabbat. O sea, él empezó a pensar que probablemente tenía como un permiso para profanar el Shabbat, porque era un tema de vida o muerte. Pero cuenta que su pie no se movía, no podía apretar el pedal de la máquina, no había caso. Entonces el supervisor le pegó un grito, le dijo, Bel, el lunes te quiero en la oficina porque te van a hacer un proceso sumario, te van a juzgar. Bueno, dice que se presenta el lunes en la oficina de ahí del campo, tres generales o tres comandantes ahí del campo sentados, y le dijeron, decinos por qué no trabajaste, no hiciste las billeteras el día de Shabbat. Y él les contestó simplemente, está prohibido para mí. Dios me mandó que no puedo profanar el Shabbat. Entonces, por más que ustedes me digan, yo tengo que respetar mis principios y no puedo profanar el Shabbat. Y así, pero como que le seguían diciendo, le empezaron a decir que la pena va a ser peor y demás. Y él dijo, discúlpenme, pero entiendo todo, pero no puedo profanar el Shabbat. Salí de acá, le dicen. Salí de la habitación, se tuvo que ir, y cuentan que al rato lo llaman, espera afuera, al rato lo llaman para darle el veredicto. Una versión escuché que el juez le habló en yiddish, que era un yehudí el juez, uno de los jueces. La otra versión no contaba esta parte de la historia, pero no importa, como sea, la historia era la misma, en el fondo. Dice, mira, tenemos un problema en el campo tenemos el depósito de los cueros, y siempre se roban cueros. Entonces encontramos una solución, la verdad que nos caes bien, nos venís como anillo al dedo, necesitamos una persona que cuide los cueros. Y vemos por tu personalidad, por tu seriedad y por cómo te tomás tus principios, como sos un hombre de principios, estamos seguros que con vos como cuidador no va a faltar absolutamente nada. Por lo tanto, lo único que tenés que hacer el Shabbat, o sea, vas a cuidar todos los días obviamente, pero el Shabbat es sentarte y vigilar que nadie robe nada. Entonces no tenés que profanar el Shabbat. Entonces la historia cuenta de una persona simple, que en realidad lo que él necesitaba era cuidar su acción, cuidar lo que él hacía en concreto, que fue lo que hablamos ayer. Lo que hablamos ayer es que muchas veces la persona hace un trabajo interior, un trabajo espiritual, de mejorar sus cualidades y demás, y toma decisiones, quiere ser mejor, quiere cumplir más mitzvot y le cuesta. Pero bueno, el hecho que le cueste no significa que el trabajo no está bien hecho. ¿Sí? De vuelta volvemos a lo mismo. El hecho que Caleb y Pinhas y todos esos tzadikim eran gente simple en el aspecto de que recibían las órdenes y estaban sumisos a lo que la Torá y a lo que Moshe indicaba, el líder de la generación indicaba. Entonces, como en primera medida,
tratar de comportarnos de esa manera y de entender que si bien a veces nos comportamos no como nuestra cabeza indica, pero aceptamos lo que la Torah nos dice, está bien, no está mal pensar. No está mal pensar, no está mal estudiar, lo hablamos siempre. Hay que preguntar, hay que profundizar. Creo que siempre nos hacemos preguntas en los Shiurim y son todas bienvenidas. Pero bueno, que lo principal es lo que tiene que ver con la acción. Y cuando hablamos de la acción, no nos referimos solamente a la acción manual o la acción del cuerpo. Acción para nosotros incluye la palabra e incluye el pensamiento. Como ayer decíamos, la persona que le vienen malos pensamientos, ese primer pensamiento no lo puede dominar, porque es algo que viene de su Yetzer Hara. Lo que sí la persona puede hacer es sacarlos de su cabeza y ponerse a pensar en otra cosa. Eso sí puede hacer la persona. O sea, al único que no le vienen malos pensamientos es a un tzadik gamur, a un tzadik absoluto. Así que eso es uno en la generación. Para terminar con esto, hay una historia sobre un rabino llamado Peretz Gen. Este Hasid Peretz Gen, hay un moré acá en Argentina, un director del colegio de Chabad, se llama Pinchas Gen. No sé si es el nieto o el bisnieto. Es un familiar, es un Hasid muy famoso. Y él le tocó vivir en una época en Uzbekistán, en la ciudad de Samarkand, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Muchos se escaparon de donde estaban cerca de la frontera, donde había guerra, y se fueron al interior de Rusia. Entonces cuentan que él solía hacer fabrengen, hacía reuniones con Hasidim y enseñaba conceptos hasídicos. Y una cosa que él decía, cuenta el que escribe el libro, que se llama Rabbi, no me acuerdo del apellido, él cuenta las vivencias de ellos en Samarkand y cuenta que cuando hacían fabrengen con Rav Peretz Gen, él muchas veces decía lo siguiente, que hay que cuidar a la madame. Hay que cuidar a la madame de cada uno. La madame es obviamente una mujer fina, una mujer de alta clase, ¿no? ¿A qué se refería Peretz Gen cuando decía hay que cuidar a la madame de cada uno? No hablaba de la esposa, no hablaba de la madre, no. Madame son las tres primeras letras, Mem, Dalet, Mem, de Machshavá, Dibur y Maaseh. Lo que hay que cuidar es el pensamiento de uno, como dijimos recién, expulsar los pensamientos que no son buenos. Hay que cuidar el Dibur, hay que cuidar el habla, ¿no? Como uno se expresa, y hay que cuidar el Maaseh, la acción. Eso es cuidar la Madame de cada uno, cuidar a esta mujer de cada uno. Entonces, bueno, para cerrar esto, esa es la enseñanza que creo que nos tenemos que llevar de la Parshá, de la Haftará, ¿no? Que uno puede tener sus ideas propias, obviamente siempre se nos estimula para desarrollar todo nuestro potencial intelectual, pero a la vez se nos pide, como siempre se nos piden cosas raras, intelectualizar todo, pero por otro lado, aceptar sin cuestionar las cosas que son órdenes de la Torá, las cosas que son órdenes de nuestros rebes. Y bueno, esa es la manera que el Yehudí tiene que comportarse. Bueno, Lejaim, que tengamos Shabbat Shalom, una semana con salud, Shalom. Dios quiere, con muchas cosas buenas, con buenas noticias, y como venimos diciendo últimamente, con salud y con paz en la tierra de Israel y en el mundo. Shabbat Shalom para todos. Amén. Shabbat Amén. Shalom. Shabbat Shalom. Amén. Gracias. Skoya. Nos vemos si Dios quiere.